Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, y hoy nos sumergiremos en una de las obras más impactantes y relevantes de la literatura contemporánea, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Publicada en 1985, esta novela distópica no solo ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, sino que se ha convertido en un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión y la desigualdad. La historia ha cobrado nueva vida gracias a su aclamada adaptación televisiva, pero hoy nos centraremos en la obra original, un libro que Margaret Atwood escribió mientras vivía en Berlín Occidental, inspirándose en los regímenes totalitarios del siglo XX y en las advertencias sobre los peligros del extremismo religioso y político. En el episodio de hoy, que será más extenso de lo habitual debido a la profundidad del material, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra y descubriremos por qué sus mensajes resuenan con tanta fuerza en nuestra sociedad actual. Prepárense para un viaje fascinante a través de Gilead y sus inquietantes paralelismos con nuestro mundo. La República de Gilead emerge de las cenizas de los Estados Unidos no mediante una revolución violenta repentina, sino a través de un proceso gradual y sigiloso que Margaret Atwood describe con una precisión aterradora. Todo comienza con un aparente ataque terrorista que asesina al presidente y a la mayoría del Congreso. En medio del caos y el miedo, las autoridades declararon el estado de emergencia y suspendieron temporalmente la Constitución, prometiendo restaurar el orden y la seguridad. Este momento crucial en la novela nos recuerda poderosamente a eventos históricos reales, donde las crisis han sido utilizadas como catalizadores para implementar cambios drásticos en la sociedad. June, nuestra protagonista, nos narra cómo la población, todavía en shock por los acontecimientos, apenas reaccionó cuando las mujeres perdieron el acceso a sus cuentas bancarias. Es solo una medida temporal, les dijeron. Luego vinieron las restricciones laborales, la censura de la prensa, y finalmente, la pérdida total de los derechos fundamentales. Lo verdaderamente escalofriante de la narrativa de Atwood es cómo describe la normalización de estas pérdidas de libertad. Las personas se adaptan, ajustan sus expectativas, y poco a poco, lo impensable se vuelve cotidiano. Vemos este proceso reflejado en nuestra propia realidad cuando aceptamos la vigilancia constante de nuestros dispositivos electrónicos, cuando normalizamos la recopilación masiva de datos personales, o cuando justificamos la restricción de derechos en nombre de la seguridad nacional. En nuestra era digital, el control totalitario ha adoptado formas más sutiles pero igualmente efectivas. La tecnología que nos promete conectividad y conveniencia también puede convertirse en una herramienta de vigilancia y control social. Las redes sociales que nos mantienen en contacto con seres queridos también pueden ser utilizadas para manipular la opinión pública y suprimir voces disidentes. Como en Gilead, estos cambios ocurren gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día despertamos en una realidad que nunca hubiéramos imaginado posible. El sistema de castas femeninas que Atwood construye en Gilead es una obra maestra de control social que refleja y amplifica las formas de opresión que han existido históricamente en diferentes sociedades. Las criadas, vestidas de rojo brillante, son reducidas a su capacidad reproductiva, forzadas a servir como vientres de alquiler para las élites infértiles. Las marces, en sus sobrios vestidos verdes, mantienen funcionando los hogares desde las sombras. Las esposas, en su azul real, mantienen una ilusión de poder mientras son igualmente prisioneras del sistema que ayudan a perpetuar. Lo brillante de la construcción de Atwood es cómo este sistema refleja y magnifica las estructuras de poder que existen en nuestra propia sociedad. En nuestro mundo actual, las mujeres continúan enfrentando barreras sistémicas en prácticamente todos los aspectos de la vida. En el ámbito laboral, la desigualdad salarial persiste como una realidad innegable. Las mujeres no solo ganan significativamente menos que sus contrapartes masculinas por el mismo trabajo, sino que a menudo se enfrentan a lo que llamamos el impuesto de la maternidad, la penalización económica y profesional que sufren al convertirse en madres. En el campo profesional, el llamado techo de cristal sigue siendo una realidad tangible. Las mujeres en posiciones de liderazgo enfrentan escrutinio adicional y estándares más altos que sus colegas masculinos. Como en Gilead, aunque de manera menos extrema, las mujeres a menudo se ven forzadas a navegar un complejo sistema de expectativas sociales y profesionales contradictorias. La violencia contra la mujer, tanto física como psicológica, sigue siendo una pandemia global que trasciende fronteras, clases sociales y niveles educativos. El control sobre el cuerpo femenino, un tema central en The Handmaid's Tale, continúa siendo un campo de batalla político y social. Las recientes restricciones a los derechos reproductivos en varios países demuestran que la autonomía corporal de la mujer sigue siendo cuestionada y amenazada.
En el corazón de Gilead late un sistema de control basado en una interpretación distorsionada de textos religiosos. Margaret Atwood magistralmente nos muestra cómo la religión puede ser tergiversada y manipulada para servir a intereses políticos y de control social. En Gilead, versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados se convierten en ley absoluta, mientras que otros pasajes que promueven la compasión, el amor y la igualdad son convenientemente ignorados. La ceremonia mensual que las criadas deben soportar está basada en la historia bíblica de Raquel y su sirvienta Bila, una interpretación literal y descontextualizada que ignora completamente las complejidades morales y éticas de trasladar textos antiguos a la sociedad moderna. Como nos recuerda la protagonista June, el contexto lo es todo. Esta manipulación selectiva de textos sagrados no es algo único de la ficción de Atwood, es un reflejo de cómo los textos religiosos han sido históricamente utilizados para justificar diferentes formas de opresión. En nuestra sociedad actual, vemos ecos inquietantes de esta manipulación religiosa. El fundamentalismo religioso continúa siendo una fuerza política poderosa en muchas partes del mundo. Observamos cómo ciertos grupos invocan selectivamente textos religiosos para oponerse a los derechos LGBTQI, restringir los derechos reproductivos o mantener estructuras patriarcales. Como en Gilead, estas interpretaciones a menudo ignoran el contexto histórico más amplio y los mensajes fundamentales de amor, compasión y justicia presentes en estas mismas tradiciones religiosas. Lo que hace que la crítica de Atwood sea tan efectiva es que no ataca a la religión en sí misma, sino que expone cómo las estructuras de poder pueden apropiarse y distorsionar la fe para sus propios fines. Las criadas son obligadas a participar en rituales religiosos pervertidos, sus cuerpos convertidos en becerros sagrados contra su voluntad, todo bajo el manto de la piedad religiosa. Esta instrumentalización de la fe refleja patrones históricos que hemos visto repetirse una y otra vez, desde las cruzadas hasta los modernos movimientos nacionalistas religiosos. La premisa central de The Handmaid's Tale gira en torno a una crisis global de fertilidad que ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. Atwood utiliza esta crisis como catalizador para explorar cómo una sociedad puede justificar la suspensión de derechos fundamentales en nombre de la supervivencia de la especie. En Gilead, la crisis de fertilidad se convierte en la justificación suprema para la creación de un sistema de esclavitud reproductiva. Lo que hace que esta narrativa sea particularmente poderosa es cómo resuena con nuestras propias ansiedades contemporáneas sobre la fertilidad y la reproducción. En nuestro mundo actual, enfrentamos una paradoja inquietante, mientras que algunas regiones luchan con tasas de natalidad decrecientes, otras partes del mundo continúan batallando con el acceso a la planificación familiar y los derechos reproductivos. La novela de Atwood nos invita a considerar cómo las sociedades responden a las crisis demográficas y qué derechos estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la supervivencia. El control sobre la reproducción en Gilead va más allá del mero control físico sobre los cuerpos de las mujeres, representa un control total sobre la narrativa de la maternidad y la procreación. Las criadas son simultáneamente veneradas como salvadoras de la humanidad y degradadas como meros recipientes reproductivos. Esta dualidad refleja las complejas y a menudo contradictorias actitudes que nuestra propia sociedad mantiene hacia la maternidad y la reproducción. En nuestra realidad actual, el debate sobre los derechos reproductivos continúa siendo un campo de batalla político y social. Las decisiones sobre el control de la natalidad, el aborto y la atención médica reproductiva siguen siendo controvertidas y frecuentemente politizadas. Como en Gilead, estos debates a menudo se enmarcan en términos de moralidad y bien común, ignorando las voces y experiencias de las mujeres más afectadas por estas políticas. La novela también nos hace reflexionar sobre las implicaciones más amplias de las crisis ambientales en la fertilidad humana. Los científicos han documentado cómo la contaminación ambiental, los disruptores endocrinos y otros factores antropogénicos están afectando la fertilidad humana a nivel global. La visión distópica de Atwood sobre una crisis de fertilidad ya no parece tan alejada de nuestra realidad cuando consideramos estas amenazas ambientales emergentes. A través de la lente de la crisis de fertilidad, Atwood nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre autonomía corporal, derechos reproductivos y el poder del Estado para controlar los cuerpos de sus ciudadanos. La novela nos advierte sobre los peligros de permitir que las crisis, reales o percibidas, se conviertan en justificaciones para la violación de derechos humanos fundamentales. En el sombrío mundo de Gilead, la resistencia toma formas tan variadas como sutiles. A través del personaje de June, Margaret Atwood nos muestra que la resistencia no siempre se manifiesta en grandes actos de rebelión, sino que a menudo surge en los espacios más pequeños e íntimos de nuestras vidas.
Nolite te bastardes carborundorum, no dejes que los bastardos te destruyan. El mensaje grabado que Jun encuentra en su armario se convierte en un mantra de resistencia, un recordatorio de que incluso los actos más pequeños de desafío pueden mantener viva la llama de la esperanza. La red clandestina Mayday representa la resistencia organizada en la novela, pero son los actos cotidianos de rebeldía los que verdaderamente capturan la esencia de la supervivencia bajo la opresión. Jun mantiene su identidad a través de sus recuerdos, sus pensamientos privados y su negativa a olvidar su verdadero nombre. Las criadas desarrollan formas secretas de comunicación, intercambiando susurros y miradas significativas durante sus caminatas diarias. Incluso el simple acto de recordar y contar historias se convierte en una forma de resistencia contra un régimen que busca borrar el pasado. Esta representación de la resistencia cotidiana resuena profundamente con los movimientos de resistencia históricos y contemporáneos. Pensemos en las formas creativas en que las personas han resistido la opresión a lo largo de la historia, las canciones codificadas que los esclavos utilizaban para comunicarse, los diarios secretos escritos durante el Holocausto, las redes clandestinas de ayuda durante diversos regímenes totalitarios. En nuestra era digital, vemos formas similares de resistencia, activistas que utilizan la tecnología para evadir la censura, comunidades que se organizan a través de redes sociales, individuos que documentan y comparten actos de injusticia a pesar de las amenazas de represalias. La novela nos enseña que la supervivencia misma puede ser un acto de resistencia. Cuando Jun dice sobrevivir es un acto de desafío, nos recuerda que en contextos de opresión extrema, el simple hecho de mantener la propia humanidad, de negarse a ser completamente doblegado por el sistema, es una forma de resistencia. Esta perspectiva es particularmente relevante en nuestro mundo actual, donde muchas personas continúan luchando contra sistemas de opresión sistémica, a menudo a través de actos cotidianos de resistencia que pueden parecer pequeños pero que son fundamentales para preservar la dignidad humana y la esperanza de cambio. Uno de los temas más poderosos en The Handmaid's Tale es la lucha por mantener la propia identidad en un sistema diseñado para erradicarla. La memoria se convierte en un refugio crucial para las criadas, un espacio interior que el régimen no puede controlar completamente. June se aferra a sus recuerdos de su vida anterior, su hija, su esposo, su mejor amiga Moira, su trabajo, su independencia. Estos recuerdos no son solo un consuelo, sino un ancla que la mantiene conectada con su verdadera identidad. Atwood explora magistralmente cómo la identidad personal está intrínsecamente ligada a nuestros recuerdos y nuestra capacidad de narrar nuestra propia historia. En Gilead, las criadas son despojadas de sus nombres originales y rebautizadas según el hombre al que están asignadas, de Fred, a Fred, para nuestra protagonista. Este acto de renombramiento es un intento deliberado de borrar sus identidades anteriores. Sin embargo, Jun resiste este borrado manteniendo vivo su nombre verdadero en su mente, repitiéndolo como un talismán contra el olvido: mi nombre es Jun. La preservación de la memoria personal como acto de resistencia tiene profundos paralelos históricos. Durante el Holocausto, muchas víctimas mantuvieron diarios y escribieron testimonios, determinados a que sus historias no se perdieran. En regímenes totalitarios, la preservación de fotografías familiares, cartas y otros recuerdos personales se convierte en un acto de resistencia cultural. En nuestra era digital, vemos esfuerzos similares por preservar historias y memorias que los poderes dominantes preferirían borrar u olvidar. El tema de la memoria colectiva también es central en la novela. Gilead intenta reescribir la historia, borrar el pasado y crear una nueva narrativa que justifique su poder. Este proceso nos recuerda poderosamente a los esfuerzos de regímenes autoritarios por controlar la narrativa histórica, desde la quema de libros hasta la censura de Internet. En nuestra propia época, las luchas por la memoria histórica continúan siendo relevantes, ya sea en debates sobre monumentos confederados en Estados Unidos, la enseñanza de la historia colonial en las escuelas, o los esfuerzos por preservar la memoria de las víctimas de dictaduras. La novela también explora cómo la identidad está vinculada al lenguaje y la capacidad de comunicación. Cuando las criadas son privadas de la lectura y la escritura, pierden no solo el acceso a la información, sino también herramientas fundamentales para la expresión personal y la preservación de la memoria. En nuestro mundo actual, donde la desinformación y la manipulación mediática son preocupaciones crecientes, el mensaje de Atwood sobre la importancia de preservar y proteger nuestra capacidad de documentar y compartir nuestras historias verdaderas se vuelve cada vez más relevante. El control del lenguaje en The Handmaid's Tale es quizás una de las exploraciones más sutiles y brillantes que hace Atwood sobre los mecanismos del poder totalitario. En Gilead, el lenguaje no es simplemente controlado, es transformado y reconstituido para servir a los intereses del régimen.
Las palabras adquieren nuevos significados, los antiguos términos son prohibidos, y el lenguaje mismo se convierte en un campo de batalla ideológico. Cuando Jung reflexiona sobre cómo ciertas palabras han sido eliminadas de su vocabulario, nos muestra cómo el control del lenguaje puede limitar nuestra capacidad de pensar y conceptualizar la resistencia. La prohibición de la lectura y la escritura para las mujeres en Gilead es particularmente significativa. Como nos recuerda Jung, la pluma entre mis dedos es algo más que un instrumento para escribir, es también un arma. Esta privación del lenguaje escrito no es solo un acto de control, es un intento deliberado de limitar la capacidad de las mujeres para preservar sus historias, comunicarse entre sí y mantener conexiones con el mundo exterior. Las tiendas en Gilead usan símbolos en lugar de palabras escritas, infantilizando a las mujeres y limitando su acceso al conocimiento y la información. El régimen de Gilead también crea su propio vocabulario distintivo, lleno de eufemismos que enmascaran la brutalidad de sus prácticas. Las violaciones ritualizadas se convierten en la ceremonia, las criadas son recipientes sagrados, y los asesinatos públicos son salvaciones. Este uso del lenguaje para oscurecer la realidad tiene paralelos inquietantes con nuestro propio mundo, donde los eufemismos políticos y corporativos a menudo se utilizan para suavizar o esconder verdades incómodas. Pensemos en términos como daños colaterales, reestructuración corporativa o intervención militar, que funcionan de manera similar para distanciar el lenguaje de la realidad que describe. En nuestra era digital, el control y la manipulación del lenguaje han adoptado nuevas formas. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar ciertos términos mientras suprimen otros, influyendo en cómo pensamos y hablamos sobre temas importantes. La proliferación de la desinformación y las fake news demuestra cómo el lenguaje puede ser utilizado para distorsionar la realidad y manipular la opinión pública. Como en Gilead, estas manipulaciones lingüísticas tienen consecuencias reales en cómo percibimos y respondemos a los eventos que nos rodean. Uno de los aspectos más perturbadores de The Handmaid's Tale es su exploración de la complicidad social en sistemas opresivos. A través del personaje de tía Lydia y las otras tías, Atwood nos muestra cómo los oprimidos pueden convertirse en instrumentos de su propia opresión. Las tías, mujeres que han elegido colaborar con el régimen, son fundamentales para mantener el sistema de control sobre las criadas. Su complicidad no surge necesariamente de la maldad, sino de una compleja mezcla de supervivencia, poder y la creencia genuina de que están haciendo lo correcto. La novela nos obliga a considerar cómo la normalización del mal ocurre gradualmente, con la participación activa o pasiva de la sociedad en su conjunto. Las esposas, aunque también víctimas del sistema patriarcal de Gilead, participan en la opresión de las criadas. Los guardianes y los ojos mantienen el orden a través de la vigilancia y la violencia. Incluso los ciudadanos comunes que simplemente siguen con sus vidas son cómplices en su silencio y su adaptación a la nueva normalidad. Esta exploración de la complicidad social resuena profundamente con eventos históricos y situaciones contemporáneas. Pensemos en cómo los regímenes totalitarios del siglo XX dependían no solo de sus líderes y ejecutores directos, sino también de la participación o el silencio cómplice de ciudadanos comunes. La famosa frase "lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada" encuentra una poderosa ilustración en la novela de Atwood. En nuestro mundo actual, la complicidad social toma formas más sutiles pero igualmente significativas. Cuando ignoramos las injusticias sistémicas que nos rodean, cuando nos adaptamos a prácticas discriminatorias en nuestros lugares de trabajo, cuando permanecemos en silencio ante el acoso o la discriminación, nos convertimos en parte del sistema que perpetúa estas injusticias. La novela nos desafía a considerar nuestra propia complicidad en sistemas de opresión y desigualdad. Las redes sociales y la tecnología moderna han añadido nuevas dimensiones a la complicidad social. El fenómeno de los espectadores digitales, personas que presencian acoso o discriminación en línea sin intervenir, refleja los mismos patrones de complicidad pasiva que Atwood describe en su novela. La facilidad con la que la desinformación y los discursos de odio se propagan en línea depende, en parte, de nuestra disposición colectiva a compartir y amplificar sin cuestionar. Lo que hace que la exploración de la complicidad en The Handmaid's Tale sea tan poderosa es que nos obliga a considerar cómo cada uno de nosotros podría comportarse en circunstancias similares. ¿Seríamos los que resisten, los que colaboran, o los que simplemente intentan sobrevivir manteniendo la cabeza baja? No hay respuestas fáciles, pero la novela nos recuerda que la complicidad, ya sea activa o pasiva, es fundamental para mantener sistemas de opresión. En medio de la oscuridad de Gilead, Atwood teje una poderosa narrativa sobre la fuerza de la solidaridad femenina.
A pesar de los esfuerzos del régimen por dividir a las mujeres y enfrentarlas entre sí, emergen conexiones significativas y redes de apoyo que desafían el sistema opresivo. La amistad entre June y Moira representa esta resistencia a través de la solidaridad, sus encuentros clandestinos en el Centro Rojo, sus códigos secretos, y la forma en que mantienen viva su conexión a pesar de las circunstancias brutales que las rodean. La novela muestra cómo las mujeres desarrollan formas sutiles pero significativas de apoyarse mutuamente. Los susurros intercambiados durante las compras, las miradas de comprensión compartidas durante las ceremonias, los pequeños actos de bondad entre criadas y marces, todos estos momentos representan actos de resistencia a través de la conexión humana. Incluso en un sistema diseñado para aislarlas y enfrentarlas, las mujeres encuentran formas de mantener su humanidad a través de la solidaridad. Esta representación de la sororidad como forma de resistencia tiene profundos paralelos históricos. Pensemos en las redes clandestinas de mujeres que ayudaron a escapar a los esclavos en el ferrocarril subterráneo, las organizaciones de mujeres que lucharon por el sufragio femenino, o las redes de apoyo que surgieron durante los movimientos por los derechos civiles. En cada caso, la solidaridad entre mujeres fue fundamental para enfrentar sistemas de opresión y lograr cambios significativos. En nuestra sociedad actual, esta solidaridad femenina continúa manifestándose de formas poderosas. El movimiento Almohadilla Método demostró cómo las mujeres, al compartir sus historias y apoyarse mutuamente, pueden desafiar estructuras de poder profundamente arraigadas. Las redes de apoyo profesional entre mujeres, los grupos de mentoría y las organizaciones feministas continúan siendo fundamentales para enfrentar la desigualdad de género persistente. La novela también explora cómo esta solidaridad puede trascender las divisiones de clase y estatus. A pesar de las jerarquías impuestas por Gilead, vemos momentos de conexión auténtica entre mujeres de diferentes categorías. Esta representación nos recuerda la importancia de un feminismo interseccional que reconozca y aborde las múltiples formas de opresión que enfrentan diferentes grupos de mujeres. El mensaje final de The Handmaid's Tale no es de desesperación, sino de esperanza y resiliencia humana. A través de las experiencias de June y otros personajes, Atwood nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, la capacidad humana para mantener la esperanza y resistir la opresión persiste. La novela no minimiza el horror de Gilead, pero tampoco subestima la fuerza del espíritu humano para sobrevivir y mantener viva la posibilidad de cambio. Esta esperanza se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la narrativa. Está en los pequeños actos de rebeldía de June, en su determinación de mantener viva su identidad, en su negativa a rendirse ante el sistema que busca deshumanizarla. La esperanza también aparece en las conexiones humanas que sobreviven a pesar de los esfuerzos del régimen por destruirlas, amistades que perduran, actos de bondad inesperados, momentos de conexión auténtica que el sistema no puede erradicar. El epílogo histórico de la novela, que revela que Gilead eventualmente cae, nos recuerda que ningún sistema opresivo es permanente. Esta perspectiva histórica nos invita a considerar cómo los movimientos de resistencia y cambio social, aunque pueden parecer pequeños o insignificantes en su momento, pueden eventualmente conducir a transformaciones significativas. Como nos muestra la historia, los regímenes que parecen invencibles pueden colapsar, y las sociedades pueden reconstruirse sobre bases más justas y equitativas. La resiliencia que Atwood retrata no es una cualidad romántica o idealizada, sino una fuerza práctica y persistente que se manifiesta en la voluntad de sobrevivir y mantener la propia humanidad. June no es una heroína perfecta, es una sobreviviente que lucha con sus propias contradicciones y compromisos. Su resiliencia se muestra en su capacidad para mantener su sentido del yo, su humor negro, su capacidad de encontrar belleza y significado incluso en las circunstancias más oscuras. En nuestro mundo actual, donde enfrentamos múltiples crisis globales, desde el cambio climático hasta el auge del autoritarismo, el mensaje de esperanza y resiliencia de The Handmaid's Tale resulta particularmente relevante. La novela nos recuerda que la resistencia no siempre tiene que manifestarse en grandes gestos revolucionarios, puede existir en actos cotidianos de bondad, en la preservación de la memoria, en la negativa a rendirse ante la desesperanza. El libro concluye con June entrando en la furgoneta, sin saber si va hacia la libertad o la muerte, pero eligiendo dar ese paso de todos modos. Este momento final encapsula perfectamente el mensaje de la novela sobre la esperanza, no es una garantía de un resultado positivo, sino la voluntad de seguir luchando por un mundo mejor, incluso cuando el futuro es incierto. Como nos recuerda Atwood a través de toda la narrativa, mientras exista la capacidad de contar nuestra historia, de mantener viva nuestra humanidad y de imaginar un mundo diferente, existe la posibilidad de cambio.
Mientras cerramos este extenso episodio sobre The Handmaid's Tale, es fundamental recordar que Margaret Atwood basó cada elemento de su novela en eventos históricos reales. Como ella misma ha dicho, no hay nada en el libro que no haya sucedido en algún momento de la historia humana. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de esta obra maestra, la fragilidad de nuestros derechos y libertades, y la importancia de mantenernos vigilantes en su defensa. Los 10 puntos que hemos explorado hoy nos muestran que las advertencias de Atwood siguen siendo tremendamente relevantes. Desde el control totalitario hasta la esperanza en la resistencia pacífica, cada aspecto de la novela encuentra eco en nuestro mundo actual. La fuerza de The Handmaid's Tale radica en su capacidad para mostrarnos cómo la opresión puede normalizarse gradualmente y cómo la resistencia, incluso en sus formas más pequeñas, es vital para mantener nuestra humanidad. Como dice el graffiti en latín que June encuentra, no litete bastardes carborundorum, no dejes que los bastardos te destruyan. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la profundidad y riqueza de The Handmaid's Tale. Nada puede reemplazar la experiencia de leer la obra completa y sumergirse en el poderoso mundo creado por Atwood. En la descripción del episodio encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Esta es una lectura esencial para comprender los mecanismos del poder y la importancia de defender nuestros derechos y libertades. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Obcast. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse y compartir el podcast con sus amigos. Hasta el próximo episodio.